Miércoles de la 20ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a encontrar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban de ociosos en la plaza y les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: «¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?». Ellos le respondieron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: «Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros». Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: «Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos: «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?». De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. El Evangelio según San Mateo del día de hoy nos muestra a Jesús hablándoles del reino de los cielos. Y dice Jesús que el reino de los cielos es semejante al propietario de una viña que sale al amanecer a contratar obreros, encuentra a unos, los contrata, a todos queda de pagarles un denario, luego sale más tarde, ¿verdad? A media mañana, vio que unos estaban en la plaza y que no tenían nada que hacer y también les dice: «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Salió de nuevo más tarde, hizo lo mismo y así hasta acabar el día. Y al caer la tarde encontró todavía a otros en la plaza y les dijo: «¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?». Ellos le respondieron: «Porque nadie nos ha contratado». Y entonces el Señor les dice: «Vayan también ustedes a mi viña», el dueño de la viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: «Llama a todos los trabajadores para que les paguemos según lo que hemos quedado». Y empezó pagándoles a los primeros hasta que terminó pagándoles a todos, ¿verdad? Y a todos les pagó lo mismo a los primeros que habían llegado que a los últimos que se habían que habían efectivamente sido contratados. Cuando llegó el turno de los primeros, creyeron que ellos recibirían más, pero no recibieron más. Recibieron la misma paga y le reclamaron al dueño de la viña porque les había pagado igual que a los que llegaron al final y prácticamente no habían trabajado. Y el dueño de la viña les contestó: «¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. ¿Qué acaso vas a decirme qué tengo que hacer con lo mío? Y que si yo soy generoso con lo mío, tú vas a juzgar qué hago con eso que me pertenece». Pues no, si yo soy bueno, porque a ti te pesa que yo sea bueno. De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. A mí me encanta esta anécdota, parábola del Señor, de los trabajadores de la viña. El Señor nos llama a todas horas a trabajar en su viña. Él quiere que lo ayudemos a corredimir en el mundo, es decir, que participemos con nuestro sufrimiento de la salvación y que podamos efectivamente participar, eh, tanto los primeros, que fueron los primeros apóstoles y seguidores de Jesús, hasta estos tiempos que estamos ya al borde pues estamos viendo los últimos tiempos y estamos al borde ya de una purificación ya de índole mundial. De hecho, la estamos viviendo, pero cada vez se hace más exacerbada. Y los apóstoles dirían: «¿Por qué les vas a dar lo mismo a estos que han recibido todos los sacramentos,
que han recibido tu vida ya por escrito, que tienen todos los dones de la iglesia, que tienen todo el magisterio, que tienen los papas, que tienen la seguridad de toda la doctrina. ¿Por qué les vas a pagar lo mismo? Si nosotros nos hemos esforzado más, podrían decir. Sin embargo, Dios nos pagará a todos igual por el trabajo que desarrollemos en la viña del Señor para llevar el Evangelio. Dios no le importa en qué circunstancia te encuentres. A mí me gusta mucho que va en la mañana, a mediodía, en la tarde, hasta casi al finalizar el día. ¿Y qué quiere decir? Que habrá trabajadores muy dispuestos y muy diligentes, habrá trabajadores menos dispuestos, menos diligentes y con menos capacidades y unos que definitivamente nadie los contrate. Pero Dios no es así. Dios no te va a contratar por tus capacidades humanas, sino que lo que va a buscar es tu disposición. Si te das cuenta, los que van a trabajar con el dueño de la viña son los que están dispuestos a trabajar con el dueño de la viña desde la primera hora hasta la última. Y esto es lo que nos enseña el Señor, que Él quiere nuestra disposición para, al recibir ese llamado, ponernos a trabajar en la viña del Señor. Quien se siente llamado a trabajar en la viña del Señor debe, de muy diversos modos, participar en el designio divino de la salvación. Debe marchar hacia la salvación y ayudar a los demás a fin de que se salven. Ayudando a los demás, se salva a sí mismo. No sería posible seguir a Cristo si a la vez no transmitimos la alegre nueva de su llamada a todos los hombres, pues el que es en esta vida procura solo su propio interés, no ha entrado en la viña del Señor. Si nada más ves tú, yo, mime conmigo, pues no vas a trabajar en la viña del Señor porque aquí tendrás que olvidarte de todo tu yo. De esta manera trabajan para Cristo quienes se develan y se desvelan para ganar almas y se dan prisa por llevar a otros a la viña. Prisa porque el tiempo de la vida es escaso y sobre todo en estos tiempos en donde hay tanta adversidad, pues el tiempo es escaso. Nadie sabe ni el día ni la hora y el Señor llama a todos a trabajar. Me recuerdo de algunos hermanos conocidos que debido a la pandemia han fallecido y fallecieron gentes muy jóvenes, muy jóvenes que habían desarrollado algún trabajo para el Señor. ¿Y quién les iba a decir que ese era el último trabajo que iban a desarrollar? El que estaban haciendo, el primero y el último. Pero el Señor les dio la paga porque se habían convertido, porque le habían pedido perdón al Señor, porque estaban alegres de servirlo, estaban dispuestos. Y esto es lo que el Señor ve, la disposición de poder trabajar en la viña del Señor. Ahora, a cualquier hora y circunstancia, se puede servir al Señor en cualquier apostolado. El ejemplo de los primeros cristianos fue de que le sirvieron al Señor como pudieron, porque pues no entendían todo ni sabían todo. Sin embargo, la alegría del llamado era de tal magnitud y la gracia que recibían por ese llamado a pesar de la adversidad de la persecución y también de la adversidad del conocimiento, porque el conocimiento que tenían era ínfimo. A mí me sorprende, por ejemplo, el etíope, el que es evangelizado por Felipe Apóstol, ¿verdad? San Felipe Apóstol lo evangeliza un ratito, va y le enseña las escrituras. Mira, ¿de quién habla? Pues habla de Jesucristo y a él lo mataron y todo. ¿Te quieres bautizar? Sí, me quiero bautizar. Lo bautizó y el etíope evangelizó toda su región. Impresionante. O sea, ¿qué recibió? Pues prácticamente nada. Una pequeña explicación. Yo sé que Felipe, pues como apóstol, alguien extraordinario, porque fue arrebatado por el Espíritu Santo, el Espíritu lo arrebató, lo puso ahí con el etíope recibió el llamado y él se fue, y ya no lo volvió a ver, lo bautizó y se fue. Y eso fue lo que Dios le dio, el cireneo. Por ejemplo, el cireneo, ¿qué hizo? El cireneo nada más cargó la cruz con el Señor y de malas, no de buena gana. Y siguió al Señor y siguió el llamado del Señor una vez que muerto Jesús y sus propios hijos ya estaban evangelizados. Alejandro y Rufo se llamaban los hijos del cireneo y eran sumamente apreciados en la comunidad por ser hijos de aquel que había cargado la cruz. Así que la llamada puede ser a cualquier hora y nosotros podemos hacer apostolado donde sea, lo podemos hacer el apostolado, ¿verdad? En la calle, caminando hacia un transporte público, en el transporte público, en la caja del banco, en la caja del súper o del mercado. Podemos hacer apostolado, aunque sea pequeño, le damos una medallita. Me recuerdo que hace muchos años, de veras muchos años, fui a una misa y había una muchacha que estaba llorando.
pero llorando, llorando, llorando. Entonces yo traía una estampita de la Virgen, de veras, ¿eh? Traía una estampita de la Virgen. Y entonces se la regalé, le dije, ya no llores. Mira, ya no llores, mira, la Virgen te va a conceder el favor que tú necesitas. Y entonces se tranquilizó, se calmó y recibió mucha esperanza con esa estampita. Y entonces ya pasó el tiempo, pero no crean que poquito tiempo, bastante tiempo. Y entonces fui a misa, a la misma iglesia donde había ido en aquella ocasión, que era la que me quedaba cerca de mi casa, de su casa de ustedes, y adelante de mí estaba esta muchacha. Yo la reconocí perfectamente. ¿Y saben por qué la reconocí? Porque estaba con una amiga. Y entonces en el momento que estaba con una amiga, sacó la estampita que yo le había dado y le dijo, esta es la Virgen que tan milagrosa que yo te conté, es esta. Yo me quedé, ¡ah! Me sorprendí muchísimo, porque ¿quién iba a decir que ella se iba a convertir en un apóstol de la Virgen por un acontecimiento que, pues, que yo no pensé que trascendería más que recibiría la estampita, le rezaría, porque traía una oración atrás, le rezaría a la Virgen y ya. Pero dice qué grandiosa es la fe, qué grandiosa es la Madre de Dios, que a esa muchacha no solamente le resolvió el problema, sino que la ayudó a salir adelante y la hizo su apóstol. Y ella empezó a evangelizar. Esta es la Virgen que te dije que era tan milagrosa. Por eso la llamada del Señor la tenemos en todo momento, tenemos que estar dispuestos y todo el que pase cerca de nuestra vida tiene que ver que estamos movidos a vivir una vida cerca de Cristo. Todo el que nos vea, todo el que nos escuche, todo el que pase cerca de nosotros tiene que saber que estamos movidos por una gran esperanza, que Cristo vino a redimirnos, a salvarnos y también a mostrarnos la resurrección y que vino a darnos esa plenitud de vida que solamente Él nos puede dar, esa gran esperanza sobre la adversidad. Así que no te canses de la llamada y no te preocupes si dentro de la llamada el Señor da a todos igual, a pesar de que a lo mejor unos no trabajan tanto o unos son llamados hasta el final. No, no importa. El Señor le da a todos por igual. Es generoso con todos. Así que a seguir la llamada y a ponerse a trabajar, estar dispuestos. Dios te bendiga.